Hola gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Les traigo una vez más un análisis de una de las obras de juventud de Friedrich Schelling. Estamos hablando, como habrán leído en el título, de sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general. Un texto escrito por Schelling en 1794, un año antes de la obra que ya hemos analizado acá en el canal de Filosofía en Marcha, que es el de la edición de Pérez Borbujo, de Editorial Trota. Tengo el libro por acá, que es este, Vom Ich, conocido, ¿no? Del yo como principio de la filosofía. Este pequeño textito, pero súper arduo y complicado, obviamente, de leer y analizar. Lo que traigo acá un poco sobre esta obra, que tiene que ver con uno de los textos incluidos en la obra Experiencia e Historia de José Luis Villacañas. Y bien, este texto es el segundo de la obra, porque el primero era sobre mitos, leyendas históricas y filosofemas del mundo más antiguo, de 1793. Y bueno, con esta obra del 94 ya podemos, digamos, de alguna manera también adentrarnos un poco más a discutir sobre esta influencia kantiana, sobre esta discusión también con los post-kantianos, un poco también de las lecturas e interpretaciones sobre Fichte, y por supuesto también cómo se va rondando toda la discusión con el espinosismo, con la teoría de Leibniz y entre otros autores ahí importantes, ¿no? Bien. Acá, la discusión sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general. Un análisis que empieza a realizar Schelling para, obviamente, encontrar esta idea de relación. Primero, la postulación de la filosofía como una ciencia integrada de forma y contenido, y a partir de eso, ubicar o tratar de comprender cómo forma y contenido no dependen de algo por encima de sí mismo, sino que en tanto que ciencia, y que de alguna manera va a marcar el principio de todas las ciencias, tiene que ser un principio incondicionado. Y por tanto, ese principio, en tanto está constituido de forma y contenido, no habría una prioridad, algo que esté, digamos, de alguna forma superado, entre una posición superior tanto de la forma o del contenido, sino que hay una relación mutua, por describirlo de alguna manera. Ahora, a medida que vayamos avanzando un poco también con el texto, nos vamos a ir dando cuenta de aquello, de cómo intenta de alguna manera Schelling establecer un principio incondicionado, un principio absoluto, que marque el camino de la filosofía y la haga comprender en tanto ciencia, en tanto unidad, en tanto sistema, y darle un montón de características que se intentan otorgar a las distintas ciencias. Recordemos que en la filosofía de Kant, y sobre todo en la obra de la crítica de la razón pura, Kant señala que, por ejemplo, la física o la matemática tienen esa racionalidad, esos principios lógicos, esos tipos de avances, y la metafísica queda en una propedéutica, ¿no? Como en una introducción, en un intento de ser ciencia. Entonces, bueno, ya todo el principio tiene acá marcado, ¿no? Los pensamientos vertidos en el presente tratado se despertaron de nuevo en el autor, después de que él mismo los llevara consigo ya un cierto tiempo, a partir de las más recientes publicaciones en el mundo filosófico. Ya había sido llevado a ellos por el estudio propio de la crítica de la razón pura, en la que desde el principio nada le pareció más difícil y oscuro que el intento de fundamentar una forma de toda filosofía, sin que en el lugar alguno se presentara un principio por medio del cual justificar no solo la forma originaria, que es el fundamento de todas las formas particulares, sino también la coherencia necesaria de la misma con todas las demás formas particulares dependientes de ella. El problema de la búsqueda de un principio que no estaría instaurando Kant. Esto es una discusión que nosotros ya lo hemos estado viendo
tanto en el texto de Wilhelm Jacobs como en el de Vicente Serrano Marín, en el análisis del texto de Pérez Borbujo, etc. Es un tema recurrente. La discusión de Schelling con el kantismo viene a partir de establecer la tabla de las categorías y no establecer un principio que rija todas esas categorías, ¿no? Después bien, aparece, ¿no?, esta idea de la pregunta ¿cómo es posible el contenido de una filosofía? Y se habría contestado ya esta pregunta en la crítica a la razón pura sin que la investigación hubiera retrocedido a un principio último de toda forma. Después, bueno, esto que se viene y se continúa discutiendo a partir de Fichte, que dice, bueno, por el escrito reciente del profesor Fichte, la teoría de la capacidad de representar y la filosofía elemental, el Enesidemo, la publicación, y dice, bueno, intenta también, ¿no?, contribuir Schelling a partir de este escrito de la posibilidad de una forma de la filosofía en general a toda esta discusión. Y el texto comienza ya con esta frase, ¿no? La filosofía es una ciencia, esto es, tiene un determinado contenido bajo una determinada forma. ¿Qué tiene? ¿Cómo responde a esto, no? Todos los filósofos han estado de acuerdo desde el principio en dar precisamente a este contenido y esta manera arbitraria una forma determinada, ¿no? A saber, la forma de sistema. De hecho, algo que esto, ¿no?, que va a continuar para que nosotros comprendamos un poco cómo se va hilando toda la filosofía de Schelling, esta discusión, ¿no?, también entre sistema y libertad, o entre necesidad y libertad. Y que justamente la idea de sistema, en tanto Schelling es comprendido como un sistema orgánico, no va, si bien es cerrado, un sistema cerrado, no anula la libertad en tanto es comprendido como organismo, como algo orgánico, como algo vivo y por tanto como algo dinámico y que va teniendo su movimiento interno. Entonces ahí es importante también ese pasaje de libertad, sistema, tiempo, ¿no? Todos conceptos que de alguna manera Schelling va reinterpretando y lo va llevando a esta cuestión de lo más orgánico. Por eso es tan importante también la fase de pensamiento posterior a esta influencia fichtiana, entre comillas. Ya hemos discutido bastante en otros textos qué es esto de la relación Schelling-Fichte, de esa codependencia o coinfluencia de uno con el otro. Y bueno, la etapa de la Natura Philosophie justamente tiene que ver con esta nueva idea de sistema que va a proponer Schelling en todo caso. El contenido es determinado necesariamente por su forma, la forma por su contenido. Bueno, va a ir llegando a la conclusión de que va a haber una determinación mutua. Y después, bueno, ¿no?, continúa diciendo que la ciencia en general, sea cual sea su contenido, es un todo que se somete a la forma de unidad. Todas las partes de ella están subordinadas a una única condición, y en tanto que cualquier parte determina a las otras, solo en tanto que ella es determinada por aquella condición única. Y habla de decir, bueno, la ciencia tiene distintas proposiciones, la Sätze, y la condición como un principio, un Grundsatz, ¿no? Grund como fundamento. La ciencia es posible solo según un principio, y justamente este principio con la forma de unidad, la suprema de las cuales de las ciencias es la forma universal de toda ciencia. Y bueno, aparece esta idea, ¿no? El principio de cualquier ciencia particular no puede estar condicionado a su vez por la ciencia misma, sino que tiene que ser incondicionado en relación con ella. Después va a ir mostrando distintos principios. El principio incondicionado, como esta fórmula del yo. Después el segundo principio como un no yo puesto por ese yo. Y esta idea del ponerse como expresión de la libertad. Y finalmente un yo condicionado que justamente
Después va en el texto del von Ich, vamos a ir viendo ese avance a medida que aparece ese concepto de intuición intelectual, y por eso la importancia de la filosofía de Kant, de la segunda crítica, de la crítica de la razón práctica, con esta idea de la libertad y de la autolegislación, de la autonomía, cómo va a ir avanzando ese yo finito sobre aquello que es no yo, porque tiene esa intuición intelectual del yo absoluto, ¿no? Una tendencia, una inclinación de poder querer, de poder intentar llegar a ese yo absoluto. El principio de cualquier ciencia particular no puede estar condicionado a su vez por la ciencia misma, sino que tiene que ser incondicionado en relación con ella. El principio de una ciencia debe ser la condición de la ciencia completa. Tiene que ser condición de su contenido tanto como de su forma. Estamos hablando de la instauración de una búsqueda de un principio supremo. Pensemos cómo, bueno, a medida que va avanzando el texto o en el principio, lo sitúa filosofía como ciencia y por tanto que tiene que tener esta forma de sistema y que tiene que tener esta unidad, y esa unidad regida por un principio supremo. Va avanzando, ¿no? La filosofía no debe estar condicionada por ninguna otra ciencia. El contenido de su principio no tiene que tomarse de ninguna otra ciencia. No puede tomarla de otra, ¿no? Por lo que debe ser también la condición del contenido de la ciencia misma. Si no lo puede tomar de otra ciencia, es el contenido de la ciencia misma, un contenido existente de manera absoluta, incondicionada. El contenido de la filosofía fundamenta todo el contenido de las ciencias en general. Ahí pone entonces la filosofía no únicamente en tanto que ciencia, sino por encima de todas las ciencias y como madre de toda la ciencia, ¿no? Esto que uno a veces quizás repite en las primeras clases de filosofía, dice, bueno, filosofía, amor por la sabiduría, y después dice, bueno, la filosofía en tanto estudia la existencia, en tanto estudia la totalidad del ente, la madre de toda la ciencia, que después con el avance y ese estudio, digamos, detallado, cómo se va generando esos cortes de los distintos objetos de estudio y la búsqueda de distintos métodos, digamos, si la psicología aparece con tanto que ciencia en el siglo XIX, bueno, todo eso antes hay toda una trayectoria histórica en la cual la filosofía se ha ocupado del problema de la psique, ¿no? Entonces, bueno, acá aparece esta idea, ¿no? Debe ser la condición del contenido de la ciencia misma, un contenido existente de manera absoluta, incondicionada. El contenido de la filosofía fundamenta todo el contenido de las ciencias en general. ¿Qué más? Un contenido absolutamente incondicionado solo puede tener una forma absolutamente incondicionada. Esto, ¿no? Va reiterando y a medida que reitera también avanza en esta idea, ¿no? De, bueno, marca que tiene que ser un principio incondicionado, absoluto, supremo. Bueno, ¿cuáles son los rasgos, las características que de alguna manera van a evidenciar y que nos van a ayudar a identificar ese principio, ¿no? Ambos tienen que condicionarse recíprocamente, ambos tienen que producirse recíprocamente y solo pueden ser posibles bajo la condición del otro, la forma interna del contenido y la forma del principio, por consiguiente, es la del ser condicionado por sí mismo, esto, ¿no? Un autocondicionamiento de ese principio, por medio del cual es posible la forma exterior, la forma del ser puesto incondicionado. Entonces, bueno, el principio de conciencia, por ejemplo, siempre será en tanto que principio material condicionado. Y bueno, aparece después este juego que me parece que Zizek en algún punto de la perspectiva y la influencia lacaniana intenta recuperar, ¿no? De ese Abgrund, U-Grund, Ungrund, relacionado también con el Unbewusstsein, ¿no? Con lo inconsciente. El principio supremo, ¿no? Dice, nos encontramos aquí en un círculo mágico del cual solo podemos salir por la aceptación de lo que hemos obtenido por el mero desarrollo del concepto de un principio supremo.
Este principio supremo dice, por la aceptación de que hay un principio absolutamente supremo por el cual se da necesariamente su forma, que es condición de toda forma, junto con el contenido supremo, que es condición de todo contenido, de tal manera que uno y otro se fundamentan recíprocamente, ¿no? Por eso no había uno que se ponga antes que el otro ni que tenga una prioridad. ¿Qué más? Acá sigue avanzando, ¿no? ¿Qué es este principio absoluto que se va poniendo y se va generando en su autodeterminación en la medida en que se pone, ¿no? Y acá dice, ¿no? Un principio absoluto en sí mismo, incondicionado, tiene que tener un contenido incondicionado. Esto es, que no esté condicionado por ningún otro contenido de ningún otro principio. Todos estos elementos que nosotros vamos desarrollando acá van apareciendo nuevamente en el von Big. Me parece que habría que leerlo de manera muy detallada, muy detenida, para ir encontrando algunas reformulaciones a partir de la crítica que se le hace a Schelling con la publicación de este texto. Y me parece que sí, que en el von Big da una suerte de salto en el que va un poco más allá de aquello que llega en este texto. Y de hecho me parece que el estilo también de escritura tiene un razonamiento lógico un poco más aceitado, y sin hablar que estamos hablando, si bien es como que el desarrollo de la problemática o la preocupación de Schelling sigue siendo la misma, al seguir como repensando este problema, encontramos como que va avanzando de una manera metódica, me parece que como más refinada incluso en el texto del von Big. ¿Qué más? Bueno, acá, ¿no? El yo. Dice, nada puede ponerse absolutamente sino esto, por lo que todo lo demás es puesto. Lo que contiene un yo, y esto es lo que a veces termina confundiendo, como nosotros leíamos en otros intérpretes, que habría una, como la tradición comprendió que habría una influencia de Fichte en Schelling, que Schelling implementa cierta terminología de conceptos fichtianos, pero no necesariamente implica esto que el uso que está dando Schelling sea necesariamente el mismo, ¿no? Lo que contiene un yo absolutamente independiente, originario, que no es puesto sino porque él mismo es el ponente. Lo designado por todos los detalles ofrecidos no es otra cosa sino el yo puesto originariamente por sí mismo. El yo entonces es lo absolutamente puesto. Su ponerse no es determinado por nada ajeno a él. Ese principio, ¿no?, que estábamos buscando, es ese yo. Se pone a sí mismo por causalidad absoluta. Se pone no porque es puesto, sino porque él mismo es el que se pone. Bueno, queda claro que es el mismo, es el ponente, ¿no? Entonces, si el contenido del principio supremo fundamenta al mismo tiempo su forma, y a la inversa esta fundamenta también su contenido, esta fundamentación recíproca entre forma y contenido, dice, la forma no puede darse por tanto nada distinto del yo mismo, y el yo mismo solo puede ponerse a través de la forma. Ahora bien, el yo es dado meramente como yo, y por consiguiente el principio solo puede ser yo es yo, ich bin ich, ¿no? Porque bueno, ahora va a ir avanzando en esta formulación de yo y yo es yo. El yo es el contenido de todo principio. Yo es la forma material y formal que se producen una a otra recíprocamente. Si algo se pusiera distinto, la fórmula debería rezar yo igual no yo. Por medio de este principio supremo se nos da una forma del ser puesto absoluto. Y acá aparece otra fórmula desplegada de yo es yo, que es A igual A, donde dice que deviene a su vez contenido de un principio con el que naturalmente no puede obtenerse nada distinto a su propia forma y contenido, de tal manera que su expresión general es A igual A.
Si la forma universal del ponerse incondicionado A igual A no fuera condición del contenido posible de cualquier principio, entonces el principio supremo sería yo igual no yo. Bueno, esto explicaría, ¿no?, que si también es el principio supremo, si meramente dice por el yo no se nos diera el contenido y la forma del principio supremo, sino el yo no se cambiara algo, fuera distinto, habría dos yoes, en tanto principio absoluto distintos, y eso no podría ser, ¿no? Si por consiguiente el yo no es yo, A no es A. Y si A no es A, el yo es no yo. Un trabalengua, pero bueno, para explicarlo también, ¿no? Porque más abajo dice, no porque la regla A igual A no fuera válida en un caso concreto, pues quizás ella lo fuera en otro caso, sino porque aquella forma originaria, si no está fundada en el principio yo igual yo, no está fundada en absoluto. No tiene ninguna realidad, no existiría ni una sola vez. No puede haber forma incondicionada alguna que esté dada por un principio que sea el mismo condicionado. Este problema, a ver, para seguirlo bien claro, yo lo repito, esto es una introducción a la problemática del texto. El texto, quien quiera aprenderlo, necesita necesariamente ir a la lectura del texto, o si ya hicieron alguna lectura, esto puede servir como para repensar ahí algunas cuestiones. De hecho, si lo leyeron, déjenlo ahí en la caja de comentarios. O si leyeron a Fichte, o si leyeron el texto del von Ich, también, ¿no? Sirve ahí para ir contraponiendo distintos avances. Me parece interesante la fórmula porque después con aquello que está discutiendo es aquello que está desarrollado, sin ir más lejos, en el texto del von Ich, en la discusión entre dogmatismo y criticismo. Y de hecho en esta idea también de dogmatismo perfecto, de criticismo perfecto, donde se establece un dogma, un no yo absoluto como principio de todo, decir, no, bueno, justamente ahí está desplegada una nada de la cual no se puede seguir absolutamente alguna cosa. ¿Qué más? Dice así: el no yo se pone, el no yo se opone el yo, pero en tanto que la forma del yo es incondicionada, la forma del no yo tiene que ser condicionada y solo puede llegar a ser contenido de un principio en tanto que es condicionada por el yo. El yo es el principio absoluto, incondicionado, es el ponente y que se pone a sí mismo, y yo es yo. Ahora bien, en tanto que se pone, también se pone como no yo. Pero ese principio es un principio condicionado. Y está condicionado, la forma del no yo está condicionada por ese yo absoluto, ¿no? En el segundo principio es posible la vinculación de una determinada forma con un contenido determinado, solo en tanto que el contenido es determinado por el principio supremo y por el contenido. Al mismo tiempo, una forma y la vinculación de ambos. Necesariamente todo principio que se vaya desplegando de ese yo absoluto va a estar condicionado. El yo mismo se pone un no yo y por consiguiente el yo se anularía a sí mismo. Bueno, el yo se pone por sí mismo, dice, pero por el yo mismo se pone un no yo y por consiguiente el yo se anularía a sí mismo si no se pusiera a sí mismo, precisamente porque pone un no yo. Me hace reír. Yo me imagino a ustedes escuchando del otro lado todo este lío. Yo, Lucas, lo que les digo es esto, ¿no? Insisto, es introductorio. Tienen que ir necesariamente a la lectura. Va a establecer estos principios: yo absoluto, no yo condicionado, y después el tercer principio, nuevamente un yo finito. El yo finito que va a aparecer en el von Ich. El yo solo se pone por sí mismo porque pone un no yo desde su libertad. Esto es clave. Ahí está la acción de la libertad, ¿no? En este no yo, dice, la forma del mismo es condicionada por la forma del primero y del segundo principio. En el tercer principio, ¿no?
Posible como la forma de la condicionalidad determinada por la incondicionalidad. Dice, acá lo resume, ¿no? El primero de estos tres principios es absoluto según su forma y su contenido. El segundo, inmediatamente incondicionado según su forma. Y el tercero, solo según su contenido. Todo contenido y toda forma de ciencia se produce también por estos tres principios. Dice, pues originariamente nada, sino el yo, se da como condición suprema. Por él nada se da sino en tanto que está condicionado por él. Pero justo porque está condicionado por el yo y solo por el yo, tiene que ser un no yo. Y acá hay una explicación, ¿no? El yo que está condicionado en la representación por el yo absoluto también puede llegar a ser precisamente por esto y solo por esto un no yo. ¿Es un no yo? Claro. ¿Por qué es un no yo? Porque está condicionado. Está limitado, ¿no? El yo supremo no está condicionado. Después se explica que no es posible un cuarto contenido. Después sigue avanzando. Estos tres principios contienen la forma originaria de toda ciencia, la forma de la incondicionalidad, de la condicionalidad y de la condicional y de lo condicional determinado por la incondicionalidad. Incondicionalidad, condicionalidad y de lo condicional determinado por la incondicionalidad. Y aparece todo un recorrido por el problema de la ciencia y del principio de toda forma en Descartes, Spinoza, Leibniz. Dice, él quería elevar el principio de no contradicción a un principio de toda filosofía según su forma y según su contenido. Aparece el tema de razón suficiente. Después Kant, ¿no? La distinción precisa entre la forma analítica y la forma sintética posibilitó el mantenimiento y la firmeza del débil contorno que Leibniz había otorgado a la forma de toda filosofía, pero en contra Kant presentó esta forma originaria de toda la filosofía como algo meramente existente sin vincular a ningún principio supremo. Nuevamente la crítica a Kant que aparecía en el principio. Después sigue, ¿no? El número 1. Hay una enumeración 1, 2 y 3 de estos principios. El 1, una forma que es absolutamente incondicionada, este yo como principio supremo. Principio de contradicción, forma analítica. Después el número 2, una forma que es condicionada y que solo es posible a partir del contenido de un principio más alto, de ese yo absoluto. Forma de la condicionalidad, principio de razón, forma sintética. La otra es la forma analítica. Y el número 3, una forma compuesta de ambas, ¿no? La forma de determinar la condicionalidad por la incondicionalidad, principio de disyunción, unión de la forma analítica y sintética. ¿Qué más? Bueno, continúa con la crítica a Kant de la dependencia de las formas particulares del pensar que presentó en su tabla respecto de aquella forma originaria y que presentara aquella forma originaria en cierto modo exabrupto sin vincularla a un principio, nuevamente haciendo lo mismo con las formas derivadas. Todo esto apuntaba hacia una forma originaria a la que se someten todas y las cuales les comunica aquello que tienen en común en relación con su forma. Después, bueno, se comprendió como proposiciones analíticas meramente aquellas que eran llamadas idénticas y como sintéticas las no idénticas. Según lo anterior, este problema de los juicios sintéticos y analíticos está desarrollado en Kant y el problema de la metafísica, que es el texto que nosotros hemos analizado de Martin Heidegger. Para quienes estén interesados, ahí en el texto de Heidegger también aparece este problema de esto de que, bueno, de yo igual yo, ese yo en tanto sujeto y predicado, en eso que se predica ya no es lo mismo que el primero, hay un cambio. Según lo anterior, el principio de la forma originaria es el principio yo igual yo,
que es ante todo una proposición idéntica, pero lo que en esta proposición es idéntico pertenece a su contenido y no a su forma en general, y por consiguiente la forma general expresada en él únicamente puede ser la forma del ser puesto incondicionado, la exclusión hecha de todo predicado, la forma que se fundamenta por este contenido como forma originaria. Con aquel principio se da por consiguiente el principio del ser puesto incondicionado, y por medio de él cualquier sujeto puede ponerse con cualquier predicado por el que no quede suprimido. Y acá dice la proposición, por ejemplo, A igual B es según Kant una proposición sintética, pero en su fundamento es una proposición analítica, ya que en ella algo se pone de una manera incondicionada y absoluta. Por el contrario, aquella proposición no es idéntica. Y acá hay un tema, ¿no? Las proposiciones idénticas tautológicas se relacionan con las analíticas como la especie del género. La lógica general debe hacer completamente abstracción de qué predicado se añade al sujeto en la proposición, considerando solo cómo se añade. Ese tema, bueno, es un tema ahí, me parece muy interesante para analizar, porque después aparece, ¿no? Esto, con una investigación más precisa se descubre que las formas de relación no solo son el fundamento de las demás, sino que son realmente idénticas con las formas originarias, la analítica, la sintética, la intermedia. Y aparece, ¿no?, la forma categórica, hipotética, disyuntiva. Y acá aparece después todo un desarrollo, ¿no? La proposición, por ejemplo, de que cualquier A es B, solo vale bajo la condición de que las proposiciones categóricas A1, A2, A3, A4, etc. son B. La forma de la cantidad que se origina bajo la forma originaria de la condicionalidad determinada por la incondicionalidad tiene que ser la pluralidad determinada por la unidad, esto es la totalidad. Y después vuelve o continúa con esta enumeración de cantidad, de cualidad, de modalidad. Empieza a analizar también las categorías kantianas. Les repito, esto no es más que una introducción y una visión global de las problemáticas del texto. Todas las proposiciones idénticas son necesarias, en tanto son incondicionadas, están bajo la forma de la posibilidad, en tanto están condicionadas por sí mismas, están bajo la forma de la efectividad. La proposición yo igual yo es meramente posible como proposición categórica. Y después, bueno, viene un epílogo donde habla de esta idea, ¿no? El autor desea que ninguno de sus lectores sea completamente ajeno a este gran sentimiento que tiene que producir la perspectiva de la unidad del saber, del creer y del querer. Una herencia de la humanidad que hoy más que nunca se nos exige con sinceridad en cualquiera que haya escuchado tan solo una vez la voz de la verdad. Y toda una crítica a aquellos filósofos que de alguna manera no buscan esa verdad, ¿no? Así que bueno, esto fue una suerte de introducción a la problemática sobre la posibilidad de una forma de filosofía en general. Mi idea es, en la medida en que yo voy avanzando con estas lecturas, con estas interpretaciones y con el texto, yo lo que estoy armando es un contenido como hemos estado haciendo las lecciones sobre la teoría estética de Adorno, salvando las distancias de la complejidad que tienen las obras de Schelling con respecto a esa teoría estética de Adorno. Y bueno, poder armar lecciones con un PowerPoint, etcétera, ¿no? Que ustedes puedan ir siguiendo determinados pasajes de la obra y a su vez ir agrupando este periodo fictiano de 3-4 obras en un curso. Pero bueno, eso también, una vez que yo lo arme y lo suba ese contenido, va a estar disponible para aquellos que obviamente se añadan como miembros del canal. No solamente que estén suscriptos, sino que estén unidos como miembros, porque bueno, va a ser un trabajo
está haciendo, porque ya lo estoy llevando a cabo, está haciendo un trabajo arduo, complicado. Así que obviamente yo lo disfruto y demás, pero bueno, tiene que tener algún tipo de rédito, digamos, más allá de la visibilidad, de poder compartir, de leer sus comentarios, etcétera, porque bueno, implica también otro tiempo. Así que bueno, desde ya les agradezco, espero que les haya gustado, que les haya interesado, que si no leyeron el texto los motive a poder leer algún escrito de Schelling. Y nos estamos viendo pronto la próxima semana con un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.